Hola a todos, el día de hoy vamos a practicar un poco de sutura. Para eso tenemos algunos materiales que son primordiales. El principal es el pad de sutura, aunque bueno, podemos practicar en cualquiera de los objetos que nosotros tengamos a mano, ya sea tela, ya sea algún animal, ya sea alguna fruta, etcétera, ¿sí? Entonces estos son los materiales. Tenemos una pinza anatómica con dientes y sin dientes. Tenemos una tijera mayo, ¿sí? En este caso es una tijera mayo recta. También tenemos en curva. También tenemos un porta agujas, ¿sí? Y tenemos el hilo. En este caso es un Vicryl 3 ceros, ¿sí? Entonces vamos a proceder a abrir nuestro hilo. Generalmente cuando nosotros queremos presentarlo, recuerden que todo esto ya se convierte en un campo estéril, entonces hay que colocar los guantes quirúrgicos, hay que hacer una limpieza previa de la herida, hay que hacer un bloqueo con anestésico local, puede ser dérmico o puede ser subdérmico, como veamos también la herida. Bueno, en cuanto a tipos de sutura, hay tipos de sutura para cada parte del cuerpo, ¿sí? Ya sea por ejemplo piel, ya sea un órgano, ¿sí? O ya sea músculo, lo que vayamos a suturar. Entonces en este caso tenemos un Vicryl, ¿sí? Para saber más o menos cómo viene identificado el Vicryl, recordemos que aquí viene la numeración 3 ceros. Mientras más alto es, por ejemplo un 4 o 5, el grosor del hilo va a ser más, el diámetro del hilo va a ser más pequeño. Pero si tenemos un más bajo, por ejemplo un 2, un 1 o un 0, el grosor del hilo va a ser más ancho, más grande, ¿sí? También recordar la curvatura de la aguja. En este caso es más o menos una curvatura de medio círculo, ¿sí? Y alrededor de 25 milímetros mide la aguja, ¿sí? No se olviden también ver fecha de elaboración y la fecha de caducidad. Y en este caso también tenemos lo que es este hilo mide 70 centímetros, ¿sí? No se olviden también que tiene que tener su registro sanitario, ¿ya? Este es más o menos como viene la composición. Para nosotros presentarlo, por ejemplo en el caso de que estamos asistiendo, únicamente abrimos por este borde, ¿sí? Y lo presentamos así hacia el cirujano que vaya a utilizar, o el médico que vaya a utilizar, o el estudiante que vaya a utilizar, ¿sí? Para en lo posible evitar contagio, ¿ya? Siempre en todo hilo tenemos este bordecito por donde abrimos, ¿sí? No es que hay que echarle el diente ni nada por el estilo como para dañar la sutura, ¿sí? Entonces aquí se abre de esta forma, ¿ya? Y tenemos nuestro hilo por dentro, ¿sí? Podemos retirarlo de esta forma. No se olviden que aquí ya viene esta parte donde está la aguja, ¿sí? Esta parte donde está la aguja es de donde debemos de tomar. No nos olvidemos, ya. Pues abrimos por acá, vamos a abrir el hilo. Siempre acuérdense de esta parte que viene, llamémoslo así, en forma de triángulo. De esta forma nosotros abrimos y encontramos la aguja, ¿sí? Ahí, para evitar pinchazos, no abrimos esta parte de acá. Simplemente ahí, ya con nuestro porta agujas, cogemos el hilo, ¿sí? Y ahí ya lo tenemos. Ahora, uno de los errores más comunes, por ejemplo, que siempre cometemos es colocar mal el portaobjetos. Siempre tiene que ir hacia la medida, ¿sí? Siempre tiene que ir hacia el borde de la aguja, no sobrepasando así ni así. Y generalmente lo colocamos
en 3/4 partes, de esta forma. ¿Sí? Y aseguramos, siempre aseguramos con las pinzas. Uno de los errores que más comúnmente he visto es que colocamos, por ejemplo, los dedos demasiado profundo y al momento de retirar como que nos trabamos. Siempre llamémoslo así, colocar nuestros dedos en lo más superficial posible para evitar trabarnos. No se olviden que tenemos que siempre tener el dedo índice como guía, ¿sí? En este caso recordemos que es un hilo de 70 centímetros, ¿sí? Una vez que ya hemos aprendido los puntos básicos antes de realizar puntos de sutura, vamos a proceder y vamos a practicar un punto simple, ¿sí? Ahora vamos a coger esta herida, ¿sí? Es una herida más o menos de unos 7-8 centímetros, ¿sí? De un espesor de más o menos unos 5 milímetros. Entonces con el hilo que tenemos a mano sí vamos a realizar la sutura en este caso, ¿ya? Como es una herida un poco abierta, vamos a realizar el primer punto a nivel del centro para que esto se empareje un poco, ¿sí? Y luego ir suturando los demás bordes, ¿sí? Entonces realizamos, no se olviden de que esté la aguja bien colocada, ¿sí? Para mayor facilidad, ¿sí? Entonces vamos a más o menos la aproximación que tiene que estar desde el borde, llamémoslo así, externo de la herida, tiene que ser unos 5 milímetros, ¿sí? Para evitar aquí. Entonces ya obtenemos, realizamos nuestro primer punto. Igual, el punto de salida tiene que ser de unos 5 milímetros o superior, ¿ya? Pero no más de 1 centímetro, sino quedaría la piel demasiado abombada, ¿sí? Entonces lo que vamos a realizar, nuestro primer punto, aquí viene lo más importante. Realizamos una doble o triple circunferencia, ¿sí? Y cogemos el borde final del el hilo de sutura, ¿sí? Recuerden que esto es un punto de aproximación, ¿sí? Ahí está nuestro primer punto de aproximación, ¿ya? No tiene que estar demasiado tensado, demasiado ajustado, o si no puede romperse el hilo de sutura, o a su vez la piel va a quedar demasiado montada, ¿sí? Entonces tiene que ser como realizamos hacia la derecha el primer ajuste del punto. En este caso, para que quede asegurado, vamos a realizarlo al lado contrario, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos nuestro, aquí en este, cuando ya realizamos el primer punto de aproximación, el primer nudo de aproximación, ahora vamos a realizar el punto de sujeción, ¿sí? O sea, vamos a apretarlo bien para que no se salga, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro primer punto y vamos a realizar el corte. El corte tiene que ser de más o menos 1 centímetro, ¿sí? De 0,5 a 1 centímetro, ¿sí? Entonces realizamos nuestro corte. Perfecto, y tenemos nuestro primer punto.
Como lo dijimos al principio, la distancia entre punto y punto tiene que ser de más o menos 1 centímetro, ¿sí? Aquí podemos coger directamente nuestro punto, ¿sí? Pero esto es en el caso de que, por ejemplo, la piel que estamos cogiendo el punto sea suficientemente blanda. Porque si es una piel que no es tan blanda, que no permite el paso continuo de la aguja, hay que hacerlo en 2 puntos, ¿sí? Entonces ahora vamos a realizar nuestro segundo punto, ¿sí? Continuamos con nuestro tercer punto, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer separado. No se olviden que la práctica hace al maestro. Mientras más practicamos, vamos a saber dominar más la técnica, ¿sí? Vamos a poder manejar mucho más rápido las herramientas y vamos a ir perfeccionando poco a poco nuestros puntos de sutura. Entonces ahora vamos a terminar este punto simple. Algo también que se me olvidaba es que la tijera siempre tiene que ir, en este caso la tijera va con el borde más ancho hacia arriba, ¿sí? Y hacia arriba para evitar pinchar a la piel, evitar hacer más daño, ¿sí? Entonces hacia arriba y giramos un poco para poder realizar el corte. Y vamos a continuar. Esto lo vamos a realizar de una sola. Igual esta parte se puede cerrar sola, ¿sí? O puedo colocar un punto, depende mucho del caso, ya que tiene su proximidad. Entonces generalmente cierran solas, pero vamos a realizar un punto para poder practicar. Mientras más practicamos, más aprendemos. Vamos a continuar por la otra esquina, ¿sí?
se habrán dado cuenta, en este caso el punto que sirvió para aproximar los extremos queda un poco flojo. A veces suele pasar esto, entonces simplemente lo volvemos a... Aquí, como ya tenemos la ayuda de los dos puntos laterales, como se dieron cuenta al principio estaba un poco más separado, pero ahora, gracias a los dos puntos laterales, la aproximación es más corta. Muy bien, hemos terminado los puntos simples. A continuación vamos a realizar un tipo de sutura que es continua, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar este bicril, que es un poco más grande, es un bicril 1. De la misma forma que el anterior, ¿sí? Y a continuación vamos a realizar una sutura continua, ¿sí? Entonces vamos desde esta sutura continua generalmente la podemos utilizar para heridas que son largas y que son lineales, ¿sí? O en el caso de cirugía abdominal se utiliza mucho para cerrar la fascia abdominal, la fascia de los rectos. ¿Sí? Aquí siempre tenemos que realizar el mismo punto el punto simple, lo realizamos. El diámetro o la dimensión que tiene que ver entre punto y punto igual puede ser de 1 centímetro o de medio centímetro, que serían 5 milímetros. En este caso lo vamos a hacer de 1 centímetro. Ahora podemos hacer de esta forma, o a su vez lo podemos hacer que sea un poco más tensionado. Generalmente el que es tensionado es mucho más preciso, es más... Aquí hay que saber llevar la tensión, ¿sí? Esto nos da la seguridad de que está agarrando correctamente.
Bueno, aquí no le tensiono mucho porque realmente el pad de sutura está bastante frágil, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sobre todo esa es la estética del punto continuo, así que tengámoslo mucho en cuenta. Y así terminamos el punto de sutura continua. Esta es más o menos la forma que tiene que quedar. Este tipo de suturas hay que saberlos, sobre todo dominar y conocer, ya que no sabes cuándo te vaya a tocar hacerlo, ¿sí? Como les expliqué, no tensiono mucho porque el pad se corta, ¿sí? Entonces más o menos esta es la idea, ¿sí? No se olviden ponerla en práctica. Continuamos con el tercer punto. Para este tercer tipo de punto es el punto colchonero. Vamos a utilizar un nylon 3 ceros. No se olviden colocar adecuadamente la aguja, ¿sí? Entonces empezamos. En este generalmente realizamos primero un punto que está aproximadamente a un centímetro del borde de la herida, ¿sí? Este lo podemos realizar en dos. Igual la salida tiene que ser una salida de mayor a 5 milímetros o medio centímetro. Aquí viene llamémoslo así, el lado difícil de esto.
hay que saber posicionar la aguja en el lado contrario, ¿sí? Recuerden que nosotros ingresamos la aguja de esta forma hacia este lado, hacia mí, digamos, ¿sí? Hacia tu persona. Pero para realizar el punto invertido, el punto colchonero, hay que colocar la aguja al lado opuesto de la dirección en la que estás, ¿sí? Bueno, esperemos que no se vaya a romper la piel. Generalmente el primer punto es el más complicado porque tenemos bastante hilo, ¿sí? Algunos, para tener más facilidad de manipulación, suelen cortar el hilo, pero nunca sabes si vas a estar justo con el hilo necesario o no, ¿sí? Una vez que ya tengas, realizas igual el punto. Este es un error común, que cortamos el hilo demasiado cerca del nudo, entonces por eso a veces se suelen desatar los puntos, pero en el siguiente punto lo vamos a corregir, ¿sí? Entonces más o menos un diámetro de 1 centímetro, ¿sí? En el primer punto cometí algunos errores, ¿sí? Pero en este vamos a corregirlos. Uno de los errores fue que no pasé totalmente el hilo, ¿sí? Que tiene que ser más o menos de unos 2 a 3 centímetros, ¿sí? Aquí no se olvide. Si lo pasé hacia mi dirección, en este caso lo paso hacia el lado opuesto. No se olviden de practicar, practicar, practicar y practicar. Mientras más practicamos, más expertos somos. Aquí estoy haciendo nudos como para que nunca se rompa. Sí, un corte más o menos de 5 milímetros. Siguiente. Igual. Le hago muy cerca del borde de la herida porque se rompe el pad, entonces ahí sí nos va a dañar totalmente el punto. Esos son los errores que tenemos que corregir con la práctica. Sí, como ven aquí están muy juntos los dos, pero igual lo vamos a hacer.
este caso ya se rompió un poquito el par de suturas y se metió un poco. Seguimos con el siguiente. Bueno, hay algunos maestros que, como ya se lo conocen muy bien al punto, simplemente aquí en la misma piel ya le hacen el cambio de la aguja. Bueno, igual si es que ven algún error o tienen alguna corrección, no olviden en escribirlo. Nadie tiene la verdad absoluta. Siempre se aprende algo nuevo. En este punto lo he visto que lo utiliza muchísimo se lo utiliza muchísimo para cesáreas, ¿sí? Cuando se hace en la incisión que es de bikini, ahí nosotros generalmente utilizamos ese tipo de sutura, ¿sí? Bueno, aquí coger con las manos está permitido, pero a algunos les gusta, a otros no. Ya eso, para los de la vieja escuela, los cirujanos de la vieja escuela siempre son mucho más estrictos en ese sentido. Siempre. Y son más perfeccionistas. Realmente eso es una cualidad del cirujano, ser muy perfeccionistas. No de todos, pero de los que realmente conozco, sí, son muy... Y es bueno, porque de eso se aprende también. En este caso, solo le cortamos de uno. No olvides dejar tus preguntas, dejar tus comentarios, que así crecemos más. A veces no tengo tiempo de contestar, pero sí leo la mayoría de sus comentarios. Bueno, ahí hemos terminado el punto colchonero. Vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, para el siguiente punto vamos a utilizar el mismo nylon, que es el nylon 3 ceros, ¿sí? Y bueno, es el punto subdérmico. Este es un punto que se utiliza mucho, sobre todo para región facial, ¿sí? Y sobre todo para disminuir mucho lo que es cicatrices. Sí, este tipo de sutura es un poco complicado al principio de realizarlo, pero ya con el tiempo y con la práctica lo vas perfeccionando. He visto a grandes cirujanos que al principio, realizando este tipo de sutura, no sabían cómo hacerlo.
pero de nuevo lo repito, la práctica hace al maestro. Como la piel es un poquito gelatinosa, no quiero romper la piel, pero ya la piel humana ya es un poco más fácil. Recuerden que el punto por ningún motivo sale por la parte externa de la piel, sino simplemente por dentro. Todo va por dentro. Aquí evitemos también un error muy común, es que se nos haga nudo. Siempre tienen que ir los puntos. Sí, se puede ver bonito, pero nunca van, llamémoslo así, hecho nudo. Siempre van libres. Al principio, como lo expliqué, es un poquito complicado, es un poquito difícil. Realmente yo al principio, cuando realizaba este tipo de suturas, llamémoslo así, lo hacía un seguimiento de los pacientes para ver si es que no se salía la sutura o si algo mismo pasaba, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un zoom un poquito más. Bueno, como podemos ver, esta es la forma que queda por la parte de adentro, ¿sí? Recordemos que es el subdérmico, este tipo de puntos, ¿sí? Ningún punto sale por encima del borde de la piel, ¿ya? Todos van por la dermis, ¿sí? Por debajo de la epidermis, la dermis, ¿sí? Y entonces aquí lo que hacemos es estirar estos puntos, ¿sí? Estiramos y solito se va cerrando. Esperemos que no se rompa, porque como este es un tipo de gelatina que es un poquito frágil, entonces sí se rompe, pero más o menos vemos cómo ha cerrado, ¿ya? Aquí podemos hacer un punto de anclaje, ¿sí? Para que salga, y acá otro punto de anclaje, y ya es más que suficiente, pero en este no lo hicimos, así que vamos a hacerlo como generalmente algunos suelen hacerlo, ¿sí? De extremo a extremo. Igual, como esta es una herida pequeña, entonces no hay problema, ¿sí? Entonces quedaría así, de esta forma, ¿ya? ¿Ya? Entonces, como vemos, queda
pegado toda esta parte. Igual lo ideal es que no quede ningún borde como vemos acá, sino que quede totalmente liso. A continuación les voy a enseñar un quinto tipo de sutura que tenemos que conocer, y este es suturar con las manos, ¿sí? Este tipo de sutura generalmente lo utilizamos para puntos de aproximación o cuando generalmente no tenemos el equipo necesario para poder realizarlo. Son en situaciones de emergencia. Voy a realizar un solo video con este tipo de sutura, pero ya que estamos aquí y ya que estamos motivados, vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, como lo dije, esto es especialmente para situaciones extremas, situaciones en las que no tengamos el equipo necesario, pero recordemos que tenemos que utilizar guantes, ¿sí? Tenemos que hacer el bloqueo del sitio en el que vamos a realizar los puntos, ¿sí? Generalmente, como le expliqué, suturar con la mano lo hacemos en situaciones de emergencia, ¿sí? O a su vez en situaciones que son bastante complicadas, ¿sí? Bueno, a algunos les gusta suturar con las manos, especialmente cuando se opera cualquier tipo de cirugía abdominal, ¿ya? Entonces, en este caso voy a utilizar, bueno, aunque este tipo de sutura está un poco pequeña, son 2 ceros. Generalmente se hace con 1 o con un 0 en Vicryl o en nylon. Preferentemente se hace en nylon para hacer un punto de aproximación, ¿sí? Entonces, igual la aguja es media círculo, ¿sí? Hay que explicarle al paciente de que lo vamos a hacer con la mano, como lo expliqué. Y aquí hay que tener mucho cuidado de no realizar pinchazos, más aún si es una herida sangrante, es una herida donde hay bastante pérdida de sustancia y tanta cosa. ¿Sí? Igual como no, y recordemos que este tipo de sutura no lo hacemos en cualquier parte, ¿sí? Ni pensar que vamos a realizar una sutura con las manos, qué sé yo, en la cara. Eso sería un crimen. Así que lo hacemos para situaciones específicas, ¿sí? Esto no es nada estético. La forma correcta es esta forma, ¿sí? Entonces vamos a meter y sacar, como dicen algunos, ¿ya? Entonces nos va a quedar esta forma. Si podemos ver, nos queda como una especie de 8 entrelazado, ¿sí? Y aquí ya podemos hacer este tipo de, y lo aseguramos, ¿sí? Lo aseguramos, lo aseguramos, lo aseguramos y lo aseguramos. Tenemos un punto con las manos. Lo vamos a hacer otra vez para poder perfeccionar un poco más y para que se den cuenta de algunas situaciones que se podrían presentar, ¿ya? Vamos a hacerlo acá. No se olviden, índice y pulgar, ¿sí? Recuerdo que la primera vez que apliqué esto fue en las fiestas de diciembre y año nuevo. Estaba preparado para todo lo que venga en el 31 de diciembre y justamente estábamos con un compañero en el que me dice, no gastes los equipos, utiliza las manos. Y digo, bueno, entonces comencé como ya sabía la técnica,
Suturar con las manos, como sea, suturar con las manos. Recuerden que no es para cualquier parte del cuerpo, sino para situaciones específicas. Por ejemplo, una extremidad, que si yo tenemos una fractura abierta de fémur y hay que realizar puntos de aproximación o a su vez puntos de hemostáticos, entonces los podemos hacer rápido con esto. Esto realmente es rápido cuando tenemos la técnica correcta. Entonces entrelazamos, ¿sí? Con el índice sacamos, y en este caso con el entrelazamos, ¿sí? Con el medio sacamos nuestro hilo hacia afuera y con el índice llevamos la aguja hacia adentro y hacemos esto, ¿sí? Como le dije, este es rápido, ¿sí? Entonces es rápido, lo hacemos rápido. ¿Sí? Y tenemos nuestro igual la aguja es como es un poquito más, son 3/8 de círculo, entonces es un poco más difícil. Generalmente este tipo de punto lo podemos hacer, suele ser más fácil con una aguja recta. Bueno, ahora ya hemos pasado el hilo, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo una vez más, ¿ya? Primero, dedo, mano derecha, dedo medio, sacamos nuestro hilo, pero recuerden aquí que nosotros no metemos el dedo por la parte externa, sino por la parte interna, el lado opuesto. Sacamos nuestro hilo. ¿Sí? Entonces aquí ya lo tenemos. Realizamos nuestra aproximación. Realizamos nuestro nudo. Práctica hacia el maestro. Práctica hacia el maestro. Más practicamos, más sabemos. Bueno, vamos a hacer el último punto. Por recordarles que esto no es manejo de cirugía, y mucho menos de cirugía plástica. Esto es lo que podemos nosotros hacer en el servicio de emergencia. Y todo estudiante de medicina tiene que conocer estos tipos de puntos, ¿ya? Repetimos para perfeccionar. Ya tenemos nuestro nudo. ¿Sí? No, realmente lo podemos hacer de la derecha, izquierda, como se les haga más cómodo, ¿sí? En este caso lo hacemos a la izquierda, ¿sí? Seguimos. Practicando. Vamos a hacer una revisión de todos los puntos, ¿ya? Entonces empezamos con los puntos simples, que son estos, ¿ya? La forma correcta de retirarlos es de la siguiente forma. Siempre los ablandamos, ¿ya? Esto se retira generalmente los 8 o 10 días. Bueno, depende de la especificación. Lo podemos retirar con una tijera mayo o una tijera de puntos. Lo preferible es que tener una tijera de puntos, ¿ya? Aquí sí va la punta hacia la piel y cortamos un borde.
esta es la forma como tiene que salir. La forma correcta de retirar un punto colchonero es la siguiente, ¿sí? Vamos a retirar este. Y tiene que salir correctamente todo, ¿sí? No podemos dejar ningún punto dentro, ¿ya? Aquí la forma correcta en el punto subdérmico igual es este borde. Aquí la tracción hay que saberla manejar correctamente. Retiramos de esta forma, ¿sí? Tiene que salir todo el hilo. En los puntos de aproximación es más fácil, simplemente sale así y eso es todo. Bueno, si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse, dejar algún comentario si me he equivocado en algún tipo de puntos. Recuerden, no soy cirujano, pero mi idea es siempre ayudar, compartir y aprender. Nos vemos en el siguiente video. Bye.